Hola a todos y bienvenidos una vez más a este espacio donde compartimos historias de vida reales, relatos profundos que nos tocan el alma y que nos invitan a reflexionar seriamente sobre nuestras propias relaciones. Hoy les traigo una narración muy especial, una experiencia que los dejará pensando durante días. Una historia sobre los complejos lazos familiares, esos lazos que a veces nos sostienen con inmensa fuerza, pero que otras veces nos ahogan lentamente hasta quitarnos todo el aire. Les hago una pregunta directa, y por favor pónganse en ese lugar por un momento. ¿Alguna vez se han sentido rechazados sin ningún motivo por alguien a quien intentaban agradar y amar con todas sus fuerzas? Imagínense vivir con esa sensación amarga y constante. No un mes, no un año. 30 años. 30 largos años de desprecio continuo bajo el mismo paraguas familiar. Sientan por un instante el nudo apretado en el estómago, la frustración ahogada en la garganta, el dolor absoluto. Cuando uno decide casarse, suelen decir los más mayores en los pueblos, no solamente se une a la persona amada, uno se casa irremediablemente con toda la familia entera. Se casa con sus viejas costumbres arraigadas, con las comidas obligadas de los domingos al mediodía, con las miradas compartidas en la mesa, con los silencios incómodos y sobre todo con las historias antiguas que nunca son contadas. Ana era una mujer verdaderamente llena de luz y de esperanza. Una joven de carácter noble que soñaba con construir un hogar lleno de risas cristalinas, de niños corriendo descalzos por el largo pasillo, de cenas cálidas, donde el olor a guiso casero y a pan recién horneado llenara cada pequeño rincón de su nueva casa. Ana solamente quería entregar amor y ser aceptada por los suyos. Era una aspiración sumamente simple, una aspiración pura, humana y completamente legítima. Pero la vida no es como un cuento de hadas. A veces la realidad te golpea de frente y sin avisar. Es dura, es injusta, es completamente gélida. Y el día que ella más temía llegó de la forma más sutil, hábilmente disfrazado de una aparente normalidad familiar de fin de semana. ¿Quién iba a pensar que un simple cruce de miradas frías en el tenso día de su presentación oficial a la familia sería el presagio oscuro de una condena emocional que duraría 3 interminables décadas? La suegra de Ana era una figura sumamente imponente y autoritaria en aquel hogar. Una mujer de rostro adusto, mirada penetrante y palabras afiladas como cuchillos recién amolados. Desde el primer segundo exacto en que Ana pisó el salón principal de aquella casa, el rechazo frontal fue evidente y totalmente palpable. No hubo gritos estruendosos. No hubo discusiones ni escándalos que alertaran a los vecinos curiosos. Fue muchísimo peor. Fue un desprecio silencioso e implacable. Un vacío minuciosamente calculado. Una indiferencia absoluta que dolía muchísimo más que recibir una fuerte bofetada en pleno rostro. 30 años aguantando ese terrible frío calando en los huesos. 30 años intentando con todas sus energías ganar un mínimo afecto que parecía estar guardado bajo llave tras una pesada e impenetrable puerta de acero. Ana preparaba con esmero los mejores platos tradicionales para agradarla. Ana compraba los detalles más pensados y delicados para cada cumpleaños. Ana sonreía amablemente aunque el alma entera se le cayera a pedazos en el suelo de la cocina. Nada funcionaba jamás con aquella mujer. Absolutamente nada. Todo era inútil, vacío, letal. ¿Por qué? Esa era la dolorosa pregunta que retumbaba con fuerza en la cabeza de Ana cada noche de insomnio mientras miraba fijamente el techo oscuro de su habitación matrimonial. ¿Qué había hecho ella exactamente para merecer ese cruel castigo invisible a los ojos de los demás? ¿Acaso no era lo suficientemente buena y digna para su adorado hijo? ¿Acaso su origen trabajador, su forma dulce de hablar o sus sueños inofensivos de juventud eran ofensivos para la estricta matriarca de la familia? El ser humano tiene una capacidad inmensa para soportar el dolor físico agudo, el agotamiento extremo del trabajo duro diario, o las largas madrugadas en vela cuidando a un hijo enfermo en su cuna. Pero el desprecio constante, el rechazo silencioso y sin un solo motivo lógico aparente, carcome el espíritu de una forma destructiva que es casi imposible de describir con palabras comunes. Te destruye por dentro lentamente, te apaga, gota a gota, sin ninguna piedad. Yo les pregunto a ustedes, queridos oyentes,
y traten de ser brutalmente sinceros consigo mismos. ¿Cuánto tiempo habrían soportado ustedes en una situación tan humillante y agobiante? 5 años. 10 años tal vez. Ana soportó 30 años exactos. Toda una vida adulta entera entregada al bienestar de esa familia. Sus mejores y más jóvenes años se marchitaron lentamente bajo la espesa sombra de ese desprecio incomprensible. Las primeras arrugas profundas empezaron a marcar su rostro amable, y el inmenso cansancio acumulado tiñó su mirada antes brillante de un tono melancólico y permanente. Hablemos un poco de las típicas y tradicionales reuniones familiares de los fines de semana. Esos domingos clásicos en España, donde las mesas se alargan con manteles blancos y el ruido alegre de los cubiertos de metal se mezcla ruidosamente con las voces altas y las carcajadas de los parientes. Para la inmensa mayoría de las personas, ese encuentro semanal es un refugio seguro frente al estrés del mundo exterior. Para la pobre e incomprendida Ana, cada domingo soleado era un verdadero campo de batalla en el que debía intentar sobrevivir sin llorar. Un terreno minado donde no explotaban bombas ruidosas, sino que volaban miradas de soslayo cargadas de veneno puro. Imaginemos todos juntos la tensa y agobiante escena. Ana llegando al comedor principal con un hermoso y elaborado postre horneado con sus propias manos, buscando ingenuamente esa pequeña chispa de aprobación en los ojos severos de la madre de su esposo. La suegra toma el plato de cerámica fina, no dice ni una sola palabra de agradecimiento, lo aparta bruscamente hacia un lado de la mesa y pide inmediatamente otra cosa diferente para comer. El silencio sepulcral se hace presente instantáneamente en toda la sala. El esposo de Ana baja la mirada hacia su regazo, sintiéndose impotente. Nadie más en la familia se atreve a decir nada para defenderla. El aire de la habitación se corta con un cuchillo afilado, pesado, asfixiante, insoportable. La vida cotidiana en los barrios de toda la vida tiene esa particularidad tan suya y reconocible. Los vecinos se conocen por sus nombres de pila. Las miradas indiscretas se cruzan velozmente en el mercado del barrio al comprar el pan caliente o la fruta fresca de temporada. Y Ana sentía constantemente no solo el rechazo cruel dentro de las sólidas paredes de su propio hogar, sino el enorme y asfixiante peso de una familia política que parecía juzgarla duramente en cada esquina de la calle. El chisme murmurado por lo bajo, las dañinas medias verdades contadas a escondidas, las famosas reuniones a puerta cerrada de las que ella era sistemática y deliberadamente excluida. Todo este conjunto de dolorosas actitudes construía a su alrededor una prisión de máxima seguridad pero completamente invisible. Una prisión donde los gruesos barrotes de hierro eran las sonrisas falsas mostradas en público y el castigo diario e ineludible era la exclusión emocional total. Y uno, inevitablemente, se pregunta en el fondo de su corazón herido de dónde puede nacer un odio tan profundo y tan arraigado hacia una persona buena e inocente. El odio humano casi nunca nace de la nada absoluta. Suele ser, en la gran mayoría de los casos, el fruto envenenado de un dolor antiquísimo, de una herida profunda que nunca fue sanada correctamente en su momento, de un trauma severo que se enquista en lo más oscuro y recóndito del alma y pudre irremediablemente todo lo hermoso que toca a su paso. Y la suegra de Ana estaba completamente podrida por dentro. Estaba totalmente consumida por un veneno amargo que ella misma se había obligado a tragar en silencio muchísimos años atrás, en una época lejana y olvidada por todos. Un veneno mortal que terminó escupiendo injustamente sobre la persona más pura y vulnerable que cruzó el umbral de la puerta de su casa buscando cariño. Sin embargo, el destino caprichoso tiene formas muy misteriosas y sorprendentes de actuar. Poco antes de fallecer, la anciana llamó a Ana a su lado en la penumbra de su habitación. El frío lecho de muerte tiene esa extraña e inquietante cualidad de arrancar de tajo todas las falsas máscaras sociales que llevamos puestas durante toda nuestra existencia terrenal. En ese momento dramático y final, frente a la inminencia del adiós eterno, la suegra de Ana hizo una confesión totalmente inesperada. Un secreto celosamente guardado bajo 7 llaves que se remontaba a los primeros años de su propio y antiguo matrimonio, y a un suceso oscuro,
trágico y doloroso que había ocurrido muchísimo tiempo antes de que Ana siquiera existiera en los planes de esa familia. Y es precisamente este secreto devastador el que lo cambiaría absolutamente todo, una verdad cruda revelada en el último y agónico suspiro que Ana jamás pudo sacar de su cabeza. Volvamos el tiempo atrás por un momento y situémonos justo en el preciso instante en el que esta pesadilla silenciosa comenzó a tomar forma real en la vida de nuestra protagonista. Toda historia de dolor tiene un punto de partida, un momento exacto donde la semilla de la discordia se planta profundamente en la tierra fértil de la confianza rota. Los primeros años de matrimonio de Ana no fueron para nada ese camino de rosas blancas y suaves que nos venden constantemente en las hermosas películas románticas de la televisión o del cine. Fueron, desde el primer amanecer brillante tras la luna de miel, una carrera de obstáculos verdaderamente agotadora y desgarradora. Ana y su esposo se habían conocido en la plena flor de la juventud soñadora, con las cabezas completamente llenas de pájaros cantarines y los corazones latiendo a un ritmo acelerado y repleto de promesas eternas. Los paseos largos por las arboladas plazas del centro bajo la luz cálida y anaranjada de las farolas antiguas, las hermosas promesas de amor incondicional susurradas al oído en las frías y ventosas tardes de invierno, la ilusión inquebrantable y compartida de formar un equipo absolutamente invencible contra el mundo entero y sus innumerables adversidades. Todo parecía verdaderamente mágico en esa época de noviazgo dulce e inocente. Todo parecía invulnerable a la maldad externa que tantas veces acecha peligrosamente en las sombras de la vida cotidiana. Pero qué equivocada estaba nuestra querida y dulce Ana. Qué ciega a la realidad inminente nos vuelve a veces el amor temprano y apasionado. El mismo día de la esperada boda, el día que debía ser indiscutiblemente el más feliz, hermoso y radiante de su joven existencia, las alarmas invisibles del destino comenzaron a sonar con una fuerza ensordecedora en el fondo de su intuición femenina. La madre de su esposo se presentó en la solemne ceremonia religiosa con un vestido de un tono tan oscuro, sobrio y fúnebre, que parecía haber asistido a un triste velorio trágico, en lugar de a una alegre celebración nupcial. No hubo una sola sonrisa sincera para la novia nerviosa cuando cruzaron miradas en el largo y adornado pasillo de la iglesia principal. No hubo un solo abrazo cálido de bienvenida a la familia en el lujoso banquete posterior. Ese silencio sepulcral que dominó su mesa durante la celebración fue abrumador. La fotografía familiar oficial fue el retrato más fiel de la dolorosa realidad venidera. Ana sonriendo con inmensa timidez en el centro de la escena, y su temible suegra a un lado, con el rostro endurecido por la ira contenida, los labios apretados fuertemente en una línea fina y cruel, distanciándose físicamente a propósito para que no hubiera roce ni contacto humano de ningún tipo. Solo hubo una mirada gélida que la atravesó de arriba a abajo, como si estuviera evaluando a un enemigo extremadamente peligroso que acababa de invadir astutamente su territorio más íntimo y sagrado. Seca, cortante, implacable. Ustedes se imaginan lo que es sentir un escalofrío helado de puro terror bajando rápidamente por la espalda justo en el momento en que están a punto de dar el sagrado sí quiero en el altar frente a todos sus seres queridos. Pónganse en su lugar por un solo segundo. Sientan esa angustia opresiva, esa sensación certera de que algo está terriblemente mal, de que estás entrando a una jaula de leones, pero no puedes detener la imparable inercia de la vida que te empuja inevitablemente hacia adelante. La anhelada mudanza a su nueva y modesta casa tampoco trajo la tranquilidad ni la paz esperada por la recién casada. Por presiones y exigencias económicas que más tarde se revelarían como el primer y pesado eslabón de una larga cadena de desgracias y deudas familiares, la joven e ilusionada pareja tuvo que instalarse a tan solo un par de cortas calles de la casa familiar principal de la suegra. Ese fue, sin lugar a dudas, el error logístico y emocional más grande de todos. La trampa perfecta y mortal. La matriarca poseía, con el consentimiento tácito e inexplicable de su hijo sumiso y callado, una copia brillante y pesada de las llaves del nuevo hogar de Ana. Y vaya si las utilizaba a su entero y absoluto antojo sin pedir permiso jamás. Las dulces y reparadoras mañanas de domingo ya no eran para descansar plácidamente abrazados en la calidez de la cama matrimonial, compartiendo los proyectos a futuro.
Eran interrumpidas bruscamente y sin piedad por el fuerte ruido metálico de la cerradura, girando desde el exterior sin ningún tipo de aviso previo ni llamada de cortesía. La suegra entraba pisando fuerte como un estricto general militar, pasando rigurosa revista a sus tropas, inspeccionando minuciosamente el mínimo rastro de polvo en los brillantes muebles de madera fina, criticando en voz alta y abiertamente la forma inexperta en que la ropa limpia estaba doblada en los sillones y reorganizando obsesivamente todos los utensilios de la pequeña cocina con un desprecio manifiesto y cruel hacia la dueña legítima de aquella casa. Ana venía de un hogar rural humilde, muy humilde materialmente hablando, pero inmensamente rico en afecto puro y en comunicación sincera y afectuosa. Sus padres, trabajadores incansables de la tierra dura, que conocían perfectamente el enorme valor del sudor honesto, le habían enseñado desde la cuna a respetar profundamente a los mayores por sobre todas las cosas terrenales. Le habían inculcado con mucha paciencia que el amor desinteresado lo curaba todo, que con una sonrisa amable en los labios y un gesto bondadoso se podían derribar de inmediato hasta los muros más altos e imponentes de la incomprensión humana. Sin embargo, en esta nueva y gélida familia política, las duras reglas del juego eran completamente distintas a todo lo que ella conocía. Aquí no había lugar seguro para el diálogo abierto ni para las sanadoras confesiones a corazón abierto durante la sobremesa. Aquí se respiraba una tiranía invisible, una densa niebla tóxica donde las crueles palabras no dichas y los desaires constantes golpeaban muchísimo más fuerte que los gritos encolerizados. Ella intentó incansablemente, por todos los medios humanos y posibles a su noble alcance, ganarse el favor y la aprobación de aquella dura mujer de hielo. Ana pasaba horas enteras recorriendo los concurridos mercados buscando los ingredientes exactos y frescos que sabía que a su difícil suegra le gustaban desde que era joven. Cocinaba a fuego lento los complejos guisos tradicionales, intentando replicar inútilmente las recetas ancestrales y secretas de la familia, aguantando el calor sofocante de los fogones durante horas interminables con las manos llenas de quemaduras. Pero nada en absoluto era suficiente para complacerla. El cruel desprecio no se manifestaba en ataques directos y ruidosos, y eso era precisamente lo que lo hacía tan peligroso, asfixiante y destructivo para la mente de cualquier persona normal. Se presentaba en pequeños, sutiles y constantes detalles cotidianos que pasaban desapercibidos para los ojos de los demás, pero que a la pobre Ana le clavaban puñales certeros y envenenados directamente en el pecho. Esto está un poco pasado de sal, pero bueno, se nota que al menos hiciste el esfuerzo de intentarlo, decía la anciana soberbia frente a toda la enorme mesa familiar reunida, adornando sus hirientes palabras con una sonrisa condescendiente y falsa que escondía 1000 espinas venenosas listas para rasgar el alma. ¿Y qué hacía el adorado esposo de Ana en medio de este salvaje campo de batalla psicológico y emocional? Absolutamente nada. Se callaba cobardemente. Miraba fijamente hacia el fondo de su plato de comida humeante y fingía magistralmente no entender absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo a escasos centímetros a su alrededor. Ese atronador silencio cómplice del hombre que alguna vez juró amarla y protegerla frente a todo peligro y frente a todos los adversarios, fue la primera gran grieta profunda en los delicados cimientos de su matrimonio. Ana se dio cuenta, en ese instante, con un dolor lacerante e inmenso en la boca del estómago, de que estaba completamente sola y desamparada en aquella oscura trinchera emocional. No había refugio protector posible. No había aliado valiente dispuesto a dar la cara por ella y defender su honor. Estaba atrapada y asfixiada en una asfixiante red invisible, tejida cuidadosamente con finos y resistentes hilos de manipulación psicológica y extrema cobardía. Pero el ser humano, en su infinita inocencia, siempre guarda en secreto la inquebrantable esperanza oculta de que las peores cosas van a mejorar mágicamente con el implacable paso del tiempo. Ana pensaba constantemente, como un mantra salvador, que aquella situación temporal pasaría. Pero la vida no es un hermoso cuento con un final feliz garantizado en la última página. Y el día que ella más temía en su corazón estaba a punto de volverse una realidad incuestionable. A veces, en medio de la tormenta más destructiva, el cielo se despeja por un breve instante.
Un rayo de sol engañoso atraviesa las nubes negras y te hace creer, con una ingenuidad casi infantil, que lo peor ya ha pasado. Ana vivió esa falsa ilusión de paz durante un par de años. Fueron tiempos en los que, milagrosamente, la presencia asfixiante de su suegra pareció disminuir. Quizás fue el cansancio de la anciana, o quizás fue una estrategia fríamente calculada para darle a su presa un falso sentido de seguridad. Ana, aferrándose a cualquier tabla de salvación en medio del vasto océano, decidió creer con firmeza que las cosas estaban mejorando al fin. Empezó a decorar su pequeña casa con muchísimo más entusiasmo y energía. Plantó hermosas flores de colores vivos en el diminuto jardín de la entrada principal. Por las noches, cuando su esposo regresaba del trabajo cansado, lo recibía con la mesa puesta y una sonrisa genuina, soñando con que finalmente estaban construyendo juntos ese nido de amor inquebrantable que tanto había anhelado en su lejana juventud. Ese fue el clímax de su gran sueño terrenal, el punto más alto de su esperanza emocional. Y es fundamental entender esto, queridos oyentes, porque el ser humano necesita subir hasta lo más alto de la montaña de la ilusión para que, cuando llegue la caída inevitable, el golpe contra las afiladas rocas del fondo sea absolutamente devastador y mortal. Ana construyó su delicado castillo de naipes con una paciencia infinita y amorosa, ignorando a propósito las pequeñas y peligrosas señales de advertencia que seguían parpadeando constantemente en la oscuridad de su intuición. Su esposo había empezado a llegar bastante más tarde de lo habitual sin dar explicaciones lógicas. El olor a tabaco fuerte y a licor barato impregnaba su ropa cada noche al entrar por la puerta. Se fueron convirtiendo paulatinamente en monosílabos secos, en miradas esquivas hacia el suelo y en una tensión insoportable que cortaba el aire de la sala familiar. Y de repente, la sombra ominosa de la matriarca volvió a cubrirlo todo por completo. Como si nunca se hubiera ido realmente de sus vidas, la suegra de Ana retomó su antiguo lugar de poder absoluto dentro de la frágil mente de su hijo. Las visitas inesperadas regresaron con una fuerza renovada y aplastante, pero esta vez traían consigo un veneno mucho más letal y directo. Ya no eran simples críticas menores sobre la limpieza diaria del hogar o sobre la correcta cocción de los alimentos tradicionales. Ahora, las palabras venenosas y destructivas iban dirigidas directamente a destrozar la figura de Ana como mujer y como esposa. La anciana le susurraba al oído a su hijo mentiras crueles y verdaderamente despiadadas a puerta cerrada. Le decía sin piedad que Ana no lo respetaba lo suficiente como hombre. Le insinuaba maliciosamente que ella gastaba el dinero de la casa de forma irresponsable y egoísta. Alimentaba constantemente el terrible monstruo de la inseguridad y los celos en el corazón vulnerable de un hombre que, lejos de proteger valientemente a su mujer, decidió por voluntad propia convertirse en el verdugo principal y activo de esta trágica historia familiar. Quisiera detener el relato un segundo y preguntarles a todos ustedes directamente mirando a sus ojos. ¿Qué pasa en la frágil mente de una persona buena cuando la persona que juró amarla y protegerla en el altar se convierte de la noche a la mañana en su mayor amenaza diaria? Traten de imaginar por un momento el terror visceral de escuchar el giro brusco de la pesada llave en la cerradura por la noche y no saber exactamente qué versión inestable de tu pareja va a cruzar el umbral de la puerta. Los pequeños y molestos reproches cotidianos se transformaron rápidamente en gritos ensordecedores que hacían temblar las paredes. Los insultos hirientes y degradantes se volvieron el triste pan de cada día en aquel hogar que alguna vez olió a flores frescas y a pan recién horneado. Ana vivía inmersa en un constante estado de alerta perpetuo, caminando de puntillas por los pasillos de su propia casa, midiendo meticulosamente cada palabra pronunciada, cada respiración profunda, cada parpadeo nervioso, para no desatar accidentalmente la ira irracional de su alterado esposo. Pero daba exactamente igual lo que ella hiciera. La inmensa tormenta emocional siempre encontraba una excusa perfecta para desatar su furia incontenible y ciega. Y el día que ella más temía en lo profundo de su alma, finalmente llegó sin previo aviso. Fue una gélida noche de pleno invierno, de esas largas noches donde el viento helado parece aullar de dolor golpeando violentamente los frágiles cristales de las ventanas.
Una simple y absurda discusión por una factura de luz impagada escaló de manera terriblemente rápida. Él levantó la voz de forma descontrolada. Ella intentó calmarlo bajando la mirada y usando un tono de voz suave. Él se acercó de forma muy amenazante y agresiva. Ella retrocedió asustada hasta chocar bruscamente con la pared fría de la pequeña cocina. No había salida posible. No había escapatoria milagrosa. Un golpe seco, fuerte, inesperado, brutal. El sonido agudo del plato de porcelana estrellándose violentamente contra el duro suelo de baldosas se mezcló horriblemente con el grito ahogado de terror de Ana. Silencio total, miedo absoluto, lágrimas amargas. Ese primer y cobarde acto de violencia física rompió irremediablemente algo muy profundo dentro del alma luminosa de Ana, que jamás volvería a sanar por completo. Y lo peor de todo, lo más oscuro y terriblemente retorcido de esta trágica y lamentable situación, era la reacción calculada de la familia de él. Cuando los ecos de los desesperados gritos traspasaban las finas paredes del vecindario y llegaban a oídos de la suegra, no había ni una sola gota de compasión ni de asombro genuino. Había una evidente satisfacción morbosa y silenciosa. La anciana llegaba impunemente al día siguiente por la mañana. Miraba fijamente el moretón incipiente en el brazo tembloroso de Ana y no decía absolutamente nada reconfortante. Al contrario, justificaba la brutal agresión con frases lapidarias y dolorosamente tradicionales que perpetuaban el ciclo infinito de abuso cruel y sumisión total. Le repetía constantemente, mirándola desde arriba, que el hombre de la casa tenía el derecho divino a perder los nervios por la inmensa presión del trabajo duro y que era el deber sagrado de una buena y decente esposa soportar la pesada cruz del sagrado matrimonio en absoluto y respetuoso silencio, con una infinita resignación. Ana se encontraba ahora atrapada en el húmedo fondo de un pozo muy profundo, totalmente oscuro y sin paredes rugosas de las que poder agarrarse para intentar salir a la superficie. El hermoso clímax de su gran sueño familiar se había convertido rápidamente en su prisión más despiadada, asfixiante y dolorosa. Las hermosas ilusiones de juventud yacían completamente rotas en 1000 pedazos irregulares, esparcidos por el suelo frío y manchado de la cocina, exactamente igual que aquel delicado plato de porcelana fina que él había destrozado en un ataque de furia incontrolable. Soportar el rechazo constante de una suegra fría era una carga inmensamente pesada para cualquier ser humano, pero ser humillada, maltratada físicamente y anulada emocionalmente por el hombre que amaba, con el aplauso silencioso y la mirada cómplice de la familia política entera, era un nivel de sufrimiento casi imposible de describir con palabras terrenales. Pero la vida tiene una forma muy cruel y retorcida de demostrarnos que cuando creemos firmemente que ya no podemos caer más bajo en la miseria humana, siempre hay un sótano más oscuro e inhóspito, esperando pacientemente bajo nuestros pies cansados. Y un nuevo e inesperado golpe del implacable destino, mucho más silencioso que un grito de ira, pero infinitamente más mortal y destructivo, estaba a punto de llamar a su puerta de forma drástica e irrevocable. El cuerpo humano es un registro vivo y sumamente preciso de absolutamente todas nuestras emociones reprimidas, de cada lágrima amarga que nos tragamos a la fuerza para no hacer ruido en la noche, de cada grito desesperado que ahogamos en el fondo de nuestra garganta para mantener una falsa y dolorosa paz familiar. La ciencia médica moderna confirma repetidamente que el estrés extremo, la angustia sostenida en el largo tiempo y el miedo constante terminan debilitando el sistema inmunológico hasta dejarlo completamente indefenso frente a las peores amenazas externas del mundo. Ana había soportado 30 largos y agónicos años de continuos desprecios crueles, de humillaciones verbales constantes, de una violencia física y psicológica que la había ido vaciando por dentro de forma sistemática y verdaderamente despiadada. ¿Qué sucede exactamente en el delicado organismo cuando el alma llora tanto por dentro que el cuerpo físico decide finalmente romperse en 1000 pedazos para obligarte a parar de sufrir? Nadie en aquella casa oscura y opresiva quiso prestar la más mínima atención a la extrema palidez enfermiza que empezó a teñir el rostro cansado de Ana. Nadie en esa familia política indolente quiso notar su alarmante y rápida pérdida de peso,
ni los profundos y constantes temblores en sus manos callosas, mientras intentaba torpemente servir el café caliente de las largas mañanas de invierno en la mesa del comedor. Todo su evidente y doloroso deterioro físico fue ignorado olímpicamente por los suyos, como si ella fuera simplemente un viejo mueble gastado que ya no adornaba bien el salón principal y molestaba al pasar. Pero la vida tiene formas sumamente drásticas e ineludibles de hacerse escuchar con fuerza cuando ignoramos sistemáticamente sus repetidas y urgentes advertencias. ¿Quién iba a imaginar en aquel momento que un pequeño e inofensivo mareo matutino terminaría siendo el cruel presagio definitivo del fin absoluto de su precaria estabilidad? El colapso total de su salud sucedió un fatídico y gris martes por la tarde. Un desmayo repentino, brusco y violento en medio de la cocina, que la dejó tirada e inconsciente sobre las mismas baldosas heladas donde tantas veces había llorado a escondidas tras las discusiones. Las frías luces blancas y fluorescentes de la gran sala de urgencias del hospital público la cegaron al despertar aturdida horas más tarde. Y allí, justo frente a su camilla de metal, estaba el rostro serio, pálido y solemne del médico especialista, mirando fijamente los resultados de los complejos análisis clínicos con el ceño fruncido y una expresión de evidente lástima profesional. Y luego, el doctor pronunció con voz grave las crueles palabras que nadie jamás quiere escuchar en su vida entera. Una enfermedad degenerativa severa, un diagnóstico terminal a largo plazo, un mal silencioso e incurable que iba a devorar lentamente sus músculos, su poca energía vital y su precaria independencia física para siempre. Silencio, miedo, oscuridad. ¿Ustedes creen genuinamente que la tragedia severa une de forma mágica a las familias que están profundamente fracturadas por el rencor? Ustedes pueden intentar ponerse en ese lugar tan oscuro y desolador por un solo segundo y pensar en buscar desesperadamente la mano cálida de su pareja para encontrar un mínimo y humano consuelo. Ana lo buscó con toda su alma. Miró a su esposo con los ojos llenos de lágrimas suplicantes desde la cama rígida del hospital, esperando un abrazo fuerte, una palabra dulce de aliento, un simple y sincero: «Aquí estoy contigo, y te prometo que no te voy a dejar caer nunca». Pero lo que encontró reflejado en los ojos esquivos de ese hombre no fue amor verdadero ni preocupación legítima. Fue fastidio absoluto. Fue una profunda y egoísta molestia monumental por tener que hacerse cargo de una mujer enferma, débil y rota que ya no podría servirle jamás ni atender la casa limpia como una esclava dócil y eternamente obediente. Su esposo empacó rápidamente sus valiosas cosas personales una noche cualquiera, aprovechando cobardemente que ella estaba profundamente dopada por los fuertes analgésicos médicos recetados, y se marchó de la casa familiar, sin mirar atrás ni una sola vez, sin derramar una sola lágrima de compasión humana. Cobarde, despiadado, ausente. Y es exactamente aquí donde la verdadera y monstruosa caída hacia el abismo más oscuro toma una forma legal, burocrática y definitiva, arrastrando sin piedad a la pobre Ana hacia el lodo más asfixiante de la ruina total. Porque las peores y más dolorosas traiciones de la vida casi nunca vienen de los enemigos declarados abiertamente, sino de las personas en las que alguna vez depositamos nuestra fe más ciega y pura. Pocos días después del brutal e inesperado abandono físico, él regresó sorpresivamente a la casa con una actitud falsamente conciliadora, fingiendo una sonrisa amable, y trayendo consigo una gruesa carpeta llena de documentos legales completamente incomprensibles. Ana estaba recostada débilmente en el viejo sofá del salón, sufriendo dolores físicos insoportables que le nublaban la vista y la mente, apenas pudiendo sostener el peso de un bolígrafo con sus dedos pálidos y temblorosos. «Firma aquí abajo rápidamente. Es solamente un trámite urgente para poder agilizar los pagos de tu seguro médico y evitar que nos cobren de más en la administración del hospital público», le dijo él utilizando una voz sumamente suave, protectora y manipuladora, que no había usado en muchísimos años. Y Ana, en su inmensa y vulnerable inocencia, en su extrema desesperación emocional por sentirse amparada económicamente en medio de la terrible y dolorosa enfermedad, firmó confiada sin leer ni una sola letra pequeña de aquellos densos papeles sellados por un notario. Error fatal. Engaño absoluto. Lo perdió todo.
Aquel inmenso montón de papeles no era ninguna ayuda médica gubernamental ni ningún seguro salvador. Era, en realidad, la renuncia absoluta e irrevocable a todos sus legítimos derechos conyugales, la aceptación formal y firmada de un divorcio exprés unilateral y totalmente asimétrico, y lo peor y más macabro de todo, la transferencia maliciosa y perfectamente legal de todas las inmensas deudas bancarias acumuladas por él durante años directamente a nombre exclusivo de ella. Las semanas inmediatamente siguientes fueron un descenso vertiginoso a los infiernos terrenales más crueles y despiadados que alguien pueda soportar. Las pesadas facturas de la luz, el agua, los grandes impuestos municipales atrasados y los carísimos e indispensables tratamientos médicos de la farmacia comenzaron a acumularse velozmente en la pequeña mesa de madera de la entrada. Montañas y montañas de papel impreso con letras rojas de urgencia exigiendo pagos inmediatos que ella, gravemente enferma y desempleada por incapacidad física, jamás podría asumir en su vida entera. Los insistentes y violentos llamados amenazantes de los cobradores del banco a altas horas de la fría madrugada destrozaban por completo sus escasos momentos de descanso y de paz mental. Y entonces, irremediablemente, llegó la temida orden judicial de desahucio oficial, entregada por un funcionario público, el último y mortal clavo oxidado en el ataúd de su humilde dignidad humana. El sonido áspero y constante de la gruesa cinta adhesiva sellando las cajas de cartón es, sin duda alguna, uno de los ruidos más inmensamente tristes y desoladores que un ser humano puede escuchar resonando en la inmensa soledad de su casa vacía. Cajas y más cajas grandes de cartón apiladas torpemente en el centro del salón desierto, guardando a la fuerza 30 años enteros de hermosos recuerdos ahora rotos, de grandes sueños de juventud marchitos y de inmensas e irreparables decepciones familiares. Cada pequeño objeto empacado con gran esfuerzo físico le recordaba dolorosamente todo lo que había perdido de forma totalmente injusta y cruel. Mientras Ana arrastraba débilmente la última maleta vieja y pesada hacia la puerta principal de la calle, vio claramente a través de la ventana a su antigua suegra de pie en la acera de enfrente. La anciana la observaba fijamente, con los brazos cruzados sobre el pecho y una pequeña, oscura y evidente sonrisa triunfal dibujada en su rostro arrugado. Había ganado finalmente su guerra silenciosa. Había logrado expulsar a la odiada intrusa de su familia sin ensuciarse las manos directamente, usando a su propio hijo como arma destructiva. Enferma, sola, quebrada. Pero el destino es un guionista increíblemente retorcido que se guarda celosamente los giros más impactantes y justicieros para el final de la obra teatral. Nadie, absolutamente nadie, podría prever que aquella victoria maliciosa e injusta de la familia política escondería muy pronto un castigo divino tan severo, ni que la mismísima vida, en su infinita y misteriosa sabiduría, se encargaría de poner a cada quien en su lugar exacto antes de bajar el pesado telón para siempre. Hay un tipo de silencio en el mundo que no es simplemente la ausencia de sonido cotidiano, es un silencio espeso, pesado, que se instala en el pecho y te roba el aire lentamente. Ese fue el silencio absoluto que recibió a Ana en la minúscula habitación de alquiler a la que fue a parar tras perderlo absolutamente todo. Una habitación lúgubre, con paredes desconchadas por la enorme humedad y una única ventana pequeña que daba a un callejón oscuro y sin vida. Atrás quedó la inmensa casa que ella misma había decorado con tantísimo amor. Atrás quedaron las cortinas limpias, los platos calientes en la mesa familiar y los falsos sueños de un matrimonio eterno. Ahora, solo quedaba una cama de metal oxidado, una silla coja y el frío penetrante de la soledad más absoluta que un ser humano puede llegar a experimentar. Traten de imaginar la espantosa escena por un momento, queridos oyentes. El invierno había llegado con una fuerza implacable aquel fatídico año. El viento helado se colaba violentamente por las rendijas de la ventana rota, congelando el aire pesado de aquel cuarto miserable. Y en esa cama estrecha y dura estaba Ana, envuelta en un par de mantas delgadas y rotas que no lograban calentar sus huesos enfermos. La terrible enfermedad degenerativa, alimentada sin piedad por el estrés brutal del desahucio y el abandono total, había avanzado a pasos de gigante en muy poco tiempo. El dolor físico diario era una tortura constante,
un fuego ardiente y continuo en todas sus articulaciones. Calambres paralizantes en sus piernas débiles. Sus manos, aquellas mismas manos fuertes y trabajadoras que tantas veces amasaron el pan y acariciaron intentando buscar un afecto sincero, ahora eran simples garras rígidas y temblorosas. Pero les aseguro una cosa, con total y absoluta convicción: el dolor de la carne herida, por más agudo e insoportable que sea en la noche, jamás podrá compararse con el inmenso dolor de un alma traicionada y rota en 1000 pedazos. Duele el cuerpo, duele muchísimo, pero duele infinitamente más el alma abandonada. ¿Qué sucede exactamente en el interior de una persona buena cuando se da cuenta de que entregó sus mejores años a quienes solo querían destruirla sin compasión? Ana pasaba las largas noches de insomnio, mirando fijamente las horribles manchas de humedad en el techo, repasando mentalmente cada error cometido, cada evidente señal ignorada, cada humillación perdonada en nombre del falso amor. Es en este doloroso fondo del abismo oscuro donde nacen las reflexiones más crudas y verdaderas sobre la oscura naturaleza del ser humano. Nos educan desde pequeños con la hermosa y romántica idea del matrimonio como un refugio seguro e inquebrantable. Nos repiten hasta el cansancio esa solemne promesa de amarnos en la salud y en la enfermedad, en la inmensa riqueza y en la extrema pobreza, todos los días de nuestra efímera vida terrenal. Qué inmensa e hipócrita mentira resultó ser esa frase tradicional en la boca cobarde de su esposo. El amor verdadero y puro no abandona jamás a un compañero herido en medio del salvaje campo de batalla. La lealtad real y honesta no huye corriendo por la puerta trasera cuando el dinero escasea drásticamente o cuando la frágil salud se quiebra de manera irreversible. Y aquí hay una lección fundamental, una advertencia vital y sumamente dolorosa que todos nosotros debemos grabarnos a fuego en la memoria para siempre. La confianza ciega y desmedida es el veneno más dulce del mundo, pero también es el más letal y destructivo. Ana confió plenamente y sin reservas en el hombre que dormía cada noche a su lado. Y esa enorme confianza absoluta le costó su hogar seguro, su escasa tranquilidad mental y su futuro entero. Un simple trazo de tinta azul sobre un papel blanco y oficial. Una firma rápida puesta en un momento de extrema debilidad física y emocional. Eso fue absolutamente todo lo que hizo falta para condenarla a la ruina legal y económica más despiadada y cruel. La justicia humana de los fríos tribunales no entiende en absoluto de corazones rotos ni de viles manipulaciones psicológicas dentro de la intimidad de la alcoba matrimonial. Los fríos y rígidos papeles legales solo muestran nombres impresos y firmas oficiales. No muestran de ninguna manera las amargas lágrimas derramadas ni el miedo aterrador de quien firma engañado bajo una inmensa presión. Ustedes pónganse en esa situación tan desesperada por un solo segundo. Piensen detenidamente en la inmensa y humillante vulnerabilidad de estar gravemente enfermo, necesitando ayuda física urgente para poder tomar un simple y vital vaso de agua, y que la única persona que juró cuidarte utilice astutamente esa misma debilidad extrema para robarte legalmente hasta el último centavo y arrojarte a la fría calle como si fueras simple basura inservible. Cruel, inhumano, imperdonable. Ana tocó el verdadero y oscuro fondo humano en esa fría habitación alquilada de mala muerte. Hubo mañanas enteras e interminables en las que simplemente no quería abrir los ojos para enfrentar un nuevo día de sufrimiento inútil y agotador. Se le había acabado por completo la poca y valiosa fuerza vital que le quedaba en su interior. Ya no le quedaban lágrimas calientes para llorar en silencio, ni voz ronca para gritar auxilio, ni esperanza alguna para seguir luchando inútilmente contra la corriente de un destino trágico que parecía odiarla profundamente. Sobrevivía a duras penas diarias, gracias a la caridad esporádica de una vecina mayor que vivía al final del oscuro pasillo, una mujer humilde que, conociendo de cerca la miseria ajena, le llevaba de vez en cuando un plato de sopa caliente y un trozo de pan duro para que no muriera de hambre en la más absoluta y aterradora soledad. Pero la compleja vida es un misterio insondable, y el universo entero opera bajo reglas inexplicables que nuestra pequeña mente humana es incapaz de comprender en el momento exacto de mayor desesperación y agonía.
Justo cuando Ana sentía físicamente que su luz interior se estaba apagando definitivamente, justo cuando ya había aceptado con una dolorosa resignación que iba a morir sola y olvidada en ese cuartucho miserable rodeada de paredes frías, sucedió lo totalmente impensable. Era una tarde excepcionalmente gris y lluviosa de pleno noviembre. Un fuerte y repentino golpe seco en la fina y desgastada puerta de madera la hizo saltar asustada en la cama con el débil corazón latiendo a 1000 por hora. No era su vecina caritativa, trayendo comida caliente como era costumbre. Era un mensajero joven y desconocido, empapado por la fuerte lluvia invernal, trayendo una nota urgente y cerrada en un sobre mojado. Un mensaje breve, escrito con una caligrafía inestable, desordenada y sumamente familiar, que hizo que a la pobre Ana se le helara por completo la poca sangre tibia que aún le quedaba corriendo por las venas. La odiada y temible matriarca, aquella suegra cruel, altiva y soberbia que la había destruido en vida sin remordimientos, estaba internada en estado sumamente grave en la unidad de cuidados intensivos del hospital principal de la ciudad. Estaba completamente sola. Estaba agonizando rápidamente. Y en un giro verdaderamente incomprensible, macabro y dramático del destino ineludible, la única y exclusiva persona a la que había pedido ver con total desesperación antes de exhalar su último y doloroso suspiro terrenal no era a su amado y protegido hijo cómplice. Era a Ana. El llamado final e inesperado estaba sobre la mesa vacía. La anciana mujer, que había sido la principal e implacable arquitecta de su enorme sufrimiento terrenal, la responsable directa y confesa de 30 largos años de calvario y desprecio constante, le rogaba ahora encarecidamente un último y misterioso momento a solas en su frío lecho de muerte. El corazón roto y cansado de Ana latía con una mezcla inmensamente intensa de miedo paralizante, de confusión profunda y una antigua rabia que seguía dormida. El trayecto hacia el gran hospital fue un torbellino agónico de emociones encontradas que amenazaba seriamente con destrozar la poca cordura que le quedaba intacta. Las calles grises de la ciudad parecían alargarse infinitamente bajo la lluvia torrencial y el viento invernal que azotaba sin ninguna piedad. Ana miraba fijamente a través del cristal mojado del autobús urbano, sintiendo que el corazón le latía desbocado contra las costillas fuertemente adoloridas. ¿Qué podía querer esa cruel y oscura mujer a estas alturas finales de la vida? ¿Para qué llamarla con tanta urgencia justo a ella, la nuera eternamente despreciada, la intrusa odiada en la mesa familiar, la mujer enferma que había sido arrojada a la calle fría como si fuera un simple y molesto perro sarnoso sin dueño? La mente humana es un laberinto oscuro y verdaderamente traicionero, y Ana pensó con profunda amargura que tal vez la anciana solo quería escupirle una última y letal humillación en la cara antes de partir para siempre al otro mundo. Retrasar la verdad definitiva es un juego cruel que la vida hace constantemente para ponernos a prueba y romper nuestra resistencia. Pero la vida nunca es exactamente como uno la imagina en sus momentos de mayor terror. Los pasillos infinitos y blancos del gran hospital público eran helados y olían fuertemente a desinfectante industrial y a una inmensa tristeza acumulada. El sonido rítmico, agudo y constante de las complejas máquinas de soporte vital marcaba de forma implacable el tiempo exacto y cruel que le quedaba a los pacientes moribundos. Ana caminó sumamente despacio, arrastrando sus piernas gravemente enfermas y cansadas, sosteniéndose con desesperación de las frías paredes pintadas hasta llegar a la habitación indicada por las atareadas enfermeras de turno. Cruzó el estrecho umbral de la pesada puerta con un verdadero terror visceral paralizándole la garganta. Y allí estaba finalmente, pequeña, frágil, consumida, la imponente y temible matriarca dominante, la mujer soberbia y altiva que había gobernado con puño de hierro absoluto y sin piedad los destinos de toda su extensa familia. Ahora era solamente un cuerpo minúsculo y marchito perdido entre pesadas sábanas blancas y molestos tubos de plástico transparente. No había ni un solo y pequeño rastro de aquella soberbia feroz en su rostro pálido y sudoroso. Solo había un dolor físico inmenso, crudo y un miedo aterrador e inocultable a lo desconocido. La anciana abrió los ojos pesadamente y muy lentamente al sentir la silenciosa presencia de Ana en la lúgubre habitación.
Levantó una mano huesuda, llena de manchas oscuras por la edad y totalmente temblorosa, pidiéndole con un gesto sumamente débil que se acercara de inmediato al borde de la fría cama metálica. Ana obedeció en completo y absoluto silencio, sintiendo que el escaso aire le faltaba por completo en los pulmones gravemente enfermos. «Te pido perdón», dijo la anciana con una voz rasposa, seca y sumamente débil, que apenas era un triste susurro roto flotando en el aire pesado. 3 palabras. Solo 3 palabras incomprensibles y ajenas bastaron para paralizar de golpe el mundo entero de Ana. 30 largos y dolorosos años, esperando inútilmente escuchar alguna mínima disculpa sincera, y llegaba justo ahora, en el último y agónico suspiro terrenal. Pero la confesión profunda y desgarradora de aquella mujer rota apenas comenzaba, y el gran secreto familiar, que estaba a punto de ser revelado de golpe, destrozaría todas y cada una de las firmes creencias que Ana había construido para siempre. La anciana le pidió con verdadera urgencia que no la interrumpiera, porque le quedaba muy poco aliento vital y el tiempo corría velozmente y en su contra. Le confesó, mirándola fijamente a los ojos llenos de inmenso asombro y lágrimas calientes, que hace más de 40 años atrás, cuando ella misma era una joven inexperta y recién casada, había entrado a esa misma y sombría familia política con el corazón completamente lleno de ilusiones puras, nobles y radiantes. Era exactamente igual a Ana, dulce, inocente, inmensamente trabajadora, llena de luz brillante y plenamente dispuesta a amar incondicionalmente a su nuevo esposo. Pero el destino cruel e implacable le tenía preparada la peor de las pesadillas terrenales posibles. Su propio esposo, el fallecido padre del hombre cobarde que había destruido recientemente la vida de Ana, era en realidad un monstruo violento, sádico y verdaderamente despiadado a puerta cerrada. La suegra de Ana relató con un profundo y antiguo dolor en el pecho cómo aquel hombre fuerte y abusivo la golpeaba brutalmente por cualquier mínimo motivo doméstico, cómo su propia familia política la despreciaba en silencio cómplice y la anulaba mientras ella limpiaba de rodillas su propia sangre roja de las frías baldosas de la cocina para ocultar la vergüenza. Y entonces, con un hilo de voz ahogado por el llanto arrepentido, llegó la confesión más oscura y desgarradora de todas las posibles. El secreto inconfesable. La herida mortal y sangrante. La anciana reveló con profunda amargura que, en los primeros años de su tormentoso y encubierto matrimonio, mucho antes de que naciera su hijo varón, ella había quedado felizmente embarazada de una hermosa niña. Una hija anhelada y deseada, que esperaba con todo su joven corazón para tener un motivo real y puro por el cual seguir viviendo en aquel inmenso infierno. Pero una fatídica y oscura noche de ira incontrolable y alcoholismo, su violento esposo la golpeó tan fuerte y salvajemente en el vientre abultado que le arrebató la frágil vida a esa pequeña criatura completamente inocente e indefensa. Silencio absoluto, lágrimas amargas, horror total en los ojos abiertos de Ana. Ese dolor inmenso, brutal e innombrable mató por completo a la joven dulce y amorosa que ella alguna vez fue. Para poder sobrevivir físicamente en esa enorme casa llena de verdaderos monstruos indolentes y cómplices, ella decidió voluntariamente convertirse en el monstruo más grande, frío y temible de todos ellos. Enterró su noble corazón bajo gruesas capas y capas de hielo impenetrable y oscuro. Juró ante el cielo que jamás volvería a ser la víctima débil y humillada de absolutamente nadie. Y crió a su único hijo varón sobreviviente, enseñándole día a día a ser un hombre frío, calculador y dominante, para que el mundo cruel jamás pudiera lastimarlo. Creó a su propia imagen y semejanza al verdugo perfecto. Yo te odié inmensamente a ti, Ana, susurró la anciana moribunda, mientras las lágrimas calientes resbalaban lentamente por sus mejillas profundamente arrugadas. Te odié con toda mi alma enferma y podrida, porque cuando entraste por primera vez por la gran puerta de mi casa, vi claramente en tu mirada a la joven pura e inocente que yo fui antes de que me asesinaran cruelmente el alma. Te odié de manera irracional, porque tú aguantabas los mismos horribles golpes, insultos y humillantes desprecios que yo sufrí en mi trágico pasado, pero tú seguías sonriendo. Tú
tú seguías intentando con todas tus enormes fuerzas dar amor sincero a mi hijo. Y eso me recordaba constantemente mi propia y gran cobardía. Me recordaba como una dura bofetada diaria que yo me rendí y me convertí en un demonio despreciable para sobrevivir, mientras tú seguías siendo un ángel noble y gravemente herido. Quería destruirte psicológicamente para que te fueras lejos de nosotros y no terminaras arruinada y podrida como yo. Quería que huyeras a tiempo, pero tú te quedaste a luchar ciegamente. Soportaste 30 años, 30 malditos años de calvario inútil. Ana escuchaba esta monstruosa y trágica verdad completamente petrificada por el impacto, sintiendo un escalofrío verdaderamente helado recorriendo su espina dorsal de arriba hacia abajo. El inmenso odio incomprensible de su suegra nunca fue un rechazo real hacia ella como persona individual. Era un odio profundo, enfermizo y visceral hacia su propio y antiguo reflejo del pasado destruido. Era el dolor agudo y punzante de una madre totalmente rota por la culpa que vio todos los días en su noble nuera, el fantasma vivo y palpitante de la hija que le habían asesinado a crueles golpes antes de nacer. Pero la inmensa y divina redención final siempre llega de formas sorprendentes e inesperadas para sanar las heridas. La anciana, sacando unas fuerzas milagrosas de donde ya no quedaban, con un último y verdaderamente desesperado esfuerzo físico, sacó torpemente de debajo de su gran almohada blanca un sobremanila muy grueso, cerrado y sumamente pesado. Se lo entregó a Ana directamente en sus manos temblorosas y frías, y le apretó los dedos con una fuerza sorprendente y vital. En ese sobresellado, explicó la anciana moribunda con un hilo de voz, estaba su testamento final, totalmente irrevocable, y todos los documentos legales y financieros corregidos en absoluto secreto a espaldas de su violento hijo. La anciana, al enterarse por los chismes de los vecinos de la brutal trampa legal que su hijo le había tendido a Ana con el falso y humillante divorcio para dejarla en la ruina total con deudas asfixiantes, había utilizado en secreto todo su inmenso y temido poder económico e influencias para revertir drásticamente la terrible situación legal. Había desheredado por completo y legalmente a su propio hijo abusador. Había puesto la inmensa casa familiar, las grandes cuentas bancarias de emergencia y todas y cada una de las rentables propiedades directamente a nombre exclusivo de Ana. «Tú no vas a morir en la extrema miseria», le dijo apretando fuertemente los dientes desgastados. «Tú vas a tener el dinero suficiente, la paz anhelada, la salud médica, la vida tranquila y 100% segura que mi pequeña hija nunca pudo tener en este oscuro mundo. Mi hijo cobarde te lo quitó absolutamente todo de forma cruel e ilegal, y yo se lo quito todo a él por la ley estricta para devolvértelo a ti con enormes creces. Es mi último y desesperado acto de justicia en esta tierra maldita y cruel. Vete de aquí hoy mismo. Sánate físicamente. Sé inmensamente feliz en el futuro. Y por favor te lo ruego, perdóname si algún día puedes hacerlo». El gran monitor cardíaco de la habitación comenzó de pronto a emitir un sonido agudo, largo, estridente y continuo que helaba la sangre en las venas. La mano fría y marchita de la anciana soltó lentamente los dedos apretados de Ana y cayó inerte y pesada sobre la inmaculada sábana blanca. El inmenso peso de toda la cruda verdad cayó sobre los hombros doblegados y cansados de Ana como una pesada losa de mármol frío. De pronto, la pequeña habitación se llenó rápidamente de médicos especialistas y jóvenes enfermeras, corriendo apresuradamente para intentar reanimar inútilmente el frágil cuerpo sin vida. Pero Ana se quedó allí parada en un oscuro rincón, completamente inmóvil como una antigua estatua de sal, abrazando ese grueso sobremarrón con todas sus fuerzas contra su pecho dolorido. La mujer oscura y malvada que había sido su peor e implacable pesadilla terrenal durante 3 décadas interminables, se acababa de convertir, justo en su último y fugaz segundo de vida, en su verdadera, inmensa y única salvadora absoluta en este mundo. La vida humana es un tapiz inmensamente complejo y misterioso tejido con hilos de dolor profundo, traumas no resueltos y verdades celosamente ocultas en la oscuridad. La terrible y conmovedora historia de Ana nos enseña una lección verdaderamente cruda y dolorosa sobre la naturaleza cíclica del abuso intrafamiliar. Las crueles heridas emocionales que no se sanan a tiempo
terminan sangrando irremediablemente sobre personas inocentes que jamás tuvieron la culpa de nada. La suegra de Ana proyectó todo su inmenso dolor reprimido y su trauma desgarrador sobre la mujer más bondadosa que cruzó su camino. Y aunque Ana encontró finalmente una justicia poética y reparadora en el último suspiro de su agresora, debemos ser absolutamente claros y contundentes en algo vital. Absolutamente nadie en este mundo debería soportar jamás 30 largos años de maltrato psicológico, desprecio constante y violencia encubierta esperando pasivamente un acto milagroso de redención final. No podemos permitir que la infinita bondad de nuestro corazón nos ciegue ante la maldad y la manipulación de quienes juran amarnos. Debemos romper los oscuros y terribles ciclos de violencia familiar mucho antes de que estos terminen rompiéndonos el alma y el frágil cuerpo por completo. Nunca firmen documentos legales ciegamente, bajo presión emocional extrema, y aprendan a establecer límites firmes y definitivos para proteger su dignidad humana frente a cualquiera. Les deseo de todo corazón mucha paz interior, una salud inquebrantable y el inmenso valor necesario para alejarse a tiempo de las sombras tóxicas que intentan apagar su luz brillante. Si esta profunda historia real logró tocar sus corazones hoy, les ruego humildemente que se suscriban a nuestro canal. Compartan este relato para ayudar a despertar conciencias dormidas y regalarnos un me gusta.